53 minutos han pasado de las 8 de la mañana, 22 grados la temperatura, cielo algo nublado, máxima para hoy 32 y se mantiene el pronóstico de probabilidad de lluvias intensas en algunos departamentos de la provincia. Cada 14 de noviembre se conmemora en más de 60 países el Día Mundial de la Diabetes. Es un día de campaña de concientización acerca de la diabetes y reitero, en más de 60 países se conmemora esta fecha y vamos a saludar al doctor Pablo Campos, que es médico clínico especialista en nutrición y diabetes, porque lo importante es la concientización, la prevención, y ayer escuchaba que hay 3 millones de personas con diabetes, de las cuales 1,5 millones, es decir, el 50%, desconoce que tiene esta enfermedad. Pablo, ¿cómo te va? Hugo Lombardi te saluda, buen día. Buenos días, Hugo, un placer escucharte, saludarte a vos, a tu audiencia y gracias por la invitación. Bueno, siempre, Pablo, cada vez que lo hemos convocado en una jornada como esta, anticipándonos al día 14, el próximo jueves, Día Mundial de la Diabetes, está dispuesto a charlar y es bueno siempre, Pablo, recordarle a la gente qué es la diabetes, fundamentalmente la concientización de que se puede prevenir esta enfermedad. Sí, y justamente el lema de este año para el Día Mundial de la Diabetes, que recordemos se hace el 14 de noviembre porque es el día del natalicio del nacimiento de Banting, que junto con Beth fueron quienes descubrieron la insulina en 1921. Y el lema, como te decía, es Día Mundial de la Diabetes, proteger a la familia. ¿Por qué proteger a la familia? Porque surgió un estudio muy importante, muy interesante, donde dice que 5 de 5 adultos, 4 no saben reconocer en sus hijos los síntomas de la diabetes. Por eso este año el lema fue ese, protege a tu familia, justamente porque la idea es concientizar, como vos bien lo dijiste, acerca de qué es la diabetes, los síntomas, las complicaciones, el tratamiento, de manera tal de que podamos, en lo posible, prevenir, porque se puede prevenir la diabetes hasta en un 50%. Y no es poco. Como bien vos dijiste, para 3 millones de personas en la Argentina, porque en realidad en el mundo el número asciende a 425 millones, es decir, 1 de cada 11 adultos, y se espera que para el año 2030 el número aumente a 522 millones en el mundo. ¿Qué es la diabetes y qué provoca la enfermedad, Pablo? La diabetes es una enfermedad de la nutrición que está caracterizada por un aumento de los niveles de azúcar en sangre, lo que normalmente conocemos como glucemia, y se produce como consecuencia fundamentalmente, dependiendo de los tipos de diabetes, tienen diferentes tipos de causas, pero la más frecuente, la de los adultos, se produce como consecuencia de una falta de insulina y además una falta de respuesta en los lugares donde tiene que actuar la insulina, porque recordemos el cuerpo humano es como cualquier maquinaria, requiere combustible para poder hacer lo que hace diariamente. En el caso de los adultos, o de las personas, de los seres humanos, requiere de azúcar como elemento fundamental, como nafta super, como les cuento yo siempre a los pacientes. Pero para que esa nafta super pueda ser utilizada, tiene que entrar dentro del músculo y los tejidos grasos. Y lo que hace la insulina es una llave que abre la puerta de esos ladrillitos de las células para que ingrese el azúcar. En los pacientes diabéticos esa cerradura no anda bien y además de eso tienen faltante de llaves, que tienen faltante de insulina. Esos dos mecanismos hacen que no puedan manejar los valores glucémicos y que los valores de azúcar suban en sangre. Eso es la diabetes. ¿Y cuántos tipos hay de diabetes? En realidad la clasificamos en 4 grandes grupos. La diabetes tipo 1, que es la que afecta a los niños, con un porcentaje muy pequeño de cada 10 pacientes diabéticos, uno tiene diabetes tipo 1, que se llama, y en ellos el mecanismo es diferente.
es una enfermedad inmunológica donde los propios soldaditos que tiene el cuerpo atacan las células que producen insulina por un mecanismo que aún no se conoce a pesar de todos los años que han pasado y de las grandes tecnologías que existen, y terminan destruyendo la célula que produce insulina. Entonces esos niños necesitan insulina para vivir. A diferencia del adulto, en donde en los primeros momentos no requieren insulina para vivir, pero si la diabetes aparece a edades muy tempranas, sobre todo a los 40, 50 años, sí, en algún momento van a requerir insulina. Después está la diabetes tipo 2, que es esta que estoy comentando, la diabetes del adulto, que es la más frecuente de todas. Luego está la diabetes gestacional, que es la que aparece en el embarazo. Y finalmente lo que denominamos diabetes secundaria, que son las menos frecuentes, que están asociadas a una numerosa cantidad de enfermedades, como son los problemas de tiroides, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, enfermedades como el Cushing, los problemas pancreáticos, es decir, ya son mucho menos frecuentes de observar. Las dos más frecuentes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Y cómo se detecta? Se detecta fundamentalmente a través de lo que nosotros denominamos los síntomas cardinales. Justamente, como yo les explicaba, al no poder ingresar azúcar dentro del ladrillito, dentro de la célula, queda dando vuelta en la sangre. Por eso nosotros lo detectamos a partir de un determinado valor que ya les voy a hacer referencia, en la sangre. El cuerpo trata, de alguna manera, de sacar esos altos niveles de azúcar, y aparecen entonces los primeros síntomas, porque el riñón, que es el basurero del cuerpo, lo que hace es disolver ese azúcar en agua. Entonces uno de los primeros síntomas suele ser justamente la aparición de orina frecuente. La persona empieza a notar que los chicos o el adulto empieza a ir más frecuentemente al baño, se levanta en la noche a orinar, cosa que no es normal, 2 o 3 veces, como primeros síntomas. Al no poder utilizar azúcar, lo que hace el cuerpo es echarle mano a otra energía, entonces empieza a comerse grasa y tejido y proteína, pero fundamentalmente grasa, entonces empiezan a perder peso. Suele haber un hambre mayor, una ansiedad por comer, y sobre todo por comer y tomar cosas dulces, como síntomas cardinales. Eso es lo más frecuente de ver, ¿no? Pero suele haber otras manifestaciones, como pueden ser manifestaciones en la piel empieza a estar más seca, empiezan a aparecer calambres, empieza uno a estar más cansado, habitualmente llega del trabajo, llega de la escuela, se sienta y se queda dormido en un sillón. Los padres refieren que los chicos empiezan a perder el rendimiento escolar. Todo eso como consecuencia de que el cerebro funciona solamente con azúcar, y al no obtener la posibilidad de obtener azúcar, empiezan a aparecer todos estos síntomas. ¿En qué estudio se diagnostica la diabetes y cómo es el estudio que se realiza? Hay dos maneras de diagnosticarla. Una es simplemente con la presencia de estos síntomas cardinales: orinar mucho, la pérdida de peso, el hambre y este cansancio, esta astenia, este decaimiento, asociado a 2 glucemias mayores a 126 miligramos por decilitros, separadas por lo menos por una semana. La otra manera de diagnosticarla, y que esto es por ahí muy importante, concienticemos y que los médicos estemos enfrascados en este tema, tiene que ver con detectar quiénes son las personas de riesgo para poder hacer la otra forma de diagnóstico, que es lo que normalmente conocemos como la curva de glucosa. Hoy en día ya no se utiliza esa curva, simplemente lo que se hace es sacar sangre en ayuna, dar una determinada cantidad que ya está estandarizado de azúcar, que son 75 gramos de glucosa, al paciente, que lo tome en un vaso con agua y se le extrae sangre a las 2 horas. Pablo, y ahí, si sí. el valor es mayor de 200, hacia el diagnóstico de diabetes. Con un valor mayor de 200. De 200, sí, después de una carga de glucosa. La pregunta es, si hay 3 millones en la Argentina de personas con esta enfermedad y el 50% lo desconoce, ¿por qué pasa eso? Fundamentalmente por lo que comentábamos, ¿no? Y por eso el lema este año de la Organización Mundial de Salud y de la Federación Americana de Diabetes tiene que ver con esto, es concientizar, porque en realidad desconocemos la existencia de la enfermedad, desconocemos la existencia de los síntomas, y bueno, no se detecta, simplemente eso. Imagínate que los factores de riesgo son cuantiosos. Hoy en día,
si vos tenés una persona, toda persona mayor de 45 años debería hacerse una curva de glucosa, teniendo o no antecedentes. La presencia de antecedentes en la familia, un padre, un hermano, es de altísimo riesgo. La presencia de enfermedades cardíacas, ya sea que la persona tuvo un ACV o que tuvo un infarto, la presencia de haber tenido diabetes en el embarazo, las mujeres que han tenido diabetes en el embarazo, el 50% queda diabética en menos de 10 años, entonces si esas personas no siguen todos los años haciéndose el control, esos son los casos que no, justamente ese 50% que no detectamos de diabetes. La presencia de esas madres que tuvieron hijos mayores con más de 4,5 kilos, probablemente han tenido diabetes en el embarazo, no han sido diagnosticadas, y ese justamente es el gran grupo de pacientes, los pacientes que tienen colesterol elevado, que tienen triglicéridos elevados, son todos pacientes de alto riesgo y son justamente los que más tenemos que concientizar, porque justamente en ellos esta prueba que yo les comentaba de la carga de glucosa es la que hace el diagnóstico, porque si nosotros esperamos que el diagnóstico sea por una glucemia de ayunas, por una glucemia mayor de 126, podemos haber perdido entre 5 y 10 años. ¿Y cómo se trata la enfermedad? La enfermedad tiene 4 pilares básicos, que son, en primer lugar, el plan alimentario, que hoy en día es bastante flexible, bastante laxo. Antiguamente, recuerdo cuando yo empecé, prohibíamos hasta que comieran pan y todas esas cosas, que hoy en día no es así. Sí, obviamente, sacamos todo lo que tenga que ver con azúcares simples, los azúcares que están en las gaseosas, el azúcar de mesa, caramelos, todo ese tipo de cosas, pero bueno, permite los azúcares compuestos, como puede ser la pasta, el pan, la tortita, obviamente en una determinada cantidad, ¿no? No es que la persona lo pueda hacer libremente. El plan alimentario, ya te digo que eso en realidad es algo muy personalizado, por eso uno no puede extenderse mucho en eso. El otro es la actividad física. Hoy en día se sugiere que por lo menos para que una persona no sea sedentaria debería caminar 30 minutos por día, a razón de 100 pasos por minuto. Y el ejercicio es muy importante porque quema azúcar que uno tiene en la sangre, pero aparte predispone a que el músculo ocupe después, más o menos para que te des una idea, el beneficio de un ejercicio físico dura alrededor de un día y medio. No es que sea que uno hace actividad física e inmediatamente se pierde la capacidad, no. Hasta un día y medio tiene capacidad y eso, bueno, ayuda mucho. Y bueno, después ya el tratamiento médico que tiene que ver fundamentalmente por el uso de los comprimidos, que hoy en día hay una enorme cantidad de comprimidos, o si no, la insulina. Pablo, ¿qué hay de cierto de las bebidas que uno consume, que son sin azúcar, las denominadas light o cero, y el consumo de edulcorantes? Bueno, con respecto al tema de las bebidas light cero, la mayoría de ellas están controladas por la ANMAT, que es la asociación, digamos, de alimentos y medicamentos que tiene la República Argentina, y obviamente uno debe fijarse en la etiqueta que diga 0 hidratos de carbono. Los azúcares en medicina o en general se denominan hidratos de carbono, entonces uno tiene que fijarse que diga hidratos de carbono. Me gustaría hacer una diferencia en lo que tiene que ver con light o diet, ¿no? Sí. Porque eso, light es bajas calorías. En el caso de la pregunta que vos me hacés con respecto al tema de las gaseosas de buena marca y las aguas saborizadas, que dicen light, son realmente, digamos, yo las he controlado, obviamente, no tienen hidrato de carbono y el paciente diabético puede. Pero no todos los productos que digan light o diet son para los pacientes diabéticos. Sí. ¿Sí? Light o diet significa bajo en calorías. ¿Sí? Es decir, sirven y andan muy bien para las personas que tienen sobrepeso, que quieren hacer un plan alimentario. Pero no necesariamente no tienen que tener azúcar. Entonces, lo que hay que hacer es fijarse en la etiqueta y buscar que diga hidratos de carbono 0. Eso es fundamental. Con respecto al tema de los edulcorantes, se escuchan un montón de cosas y por eso a mí me gustaría un poco derribar este mito. En realidad los edulcorantes se pueden utilizar sin ningún tipo de problema, inclusive en niños lo utilizamos. Claro, porque dicen hasta que son cancerígenos en algunos casos. Exactamente, eso tiene que ver en realidad con ciertas guerras comerciales, que quizás
vos puedas llegar a entender, que Sí. en realidad la gente puede llegar a entender. El tema es que hay que saber diferenciar que hoy en día solamente hay un solo edulcorante que es natural, porque proviene de una planta, que es la stevia, ¿sí? Que es un cultivo típico de Brasil, de Bolivia y del norte de la Argentina, que tiene 200 a 300 veces más poder endulzante que el azúcar. Ese es el único que es de tipo natural. Los demás son de tipo artificiales, pero hasta ahora no han demostrado, se usan desde hace años y no han demostrado efecto cancerígeno en el ser humano. Sí me gustaría hacer ahí un pequeño hincapié en lo que es azúcar light, porque por ahí en el supermercado uno va y ve que es azúcar light. Azúcar light no es edulcorante y por lo tanto tiene contenido de azúcar, y eso para los pacientes diabéticos está prohibido, ¿sí? Sí. Los pacientes diabéticos deberían utilizar edulcorantes, que hay de diferentes tipos, el aspartamo, el ciclamato, la stevia, pero no azúcar light, porque en realidad azúcar light es una azúcar refinada con menos contenido de calorías, digamos, pero no deja de ser azúcar. Una persona que tiene la enfermedad y se trata como corresponde, ¿puede llevar una vida normal? Absolutamente normal. Absolutamente normal, porque ya, el plan alimentario se ha ido siendo cada vez más laxo en el tiempo y por lo tanto pueden comer casi de todo. En realidad es una dieta con buenos hábitos, con hábitos saludables de alimentación, y estando con los controles adecuados y con sus valores glucémicos absolutamente normales, como tienen muchos de los pacientes, llevan una vida absolutamente normal. Nosotros tenemos en la historia enorme cantidad de ejemplos como futbolistas. Se me ocurre en este momento el Beto Alonso, un paciente diabético insulino dependiente, que creo que todo el mundo lo conoce, y llegó a ser lo que es, un crack absoluto, y es un paciente diabético. Tenés ciclistas muy reconocidos, tenés presidentes de la nación, es decir, que evidentemente uno puede tener una vida absolutamente normal, estudiar absolutamente bien, sin ningún tipo de problema, tener hijos, digamos, no debería ser una limitante si uno se controla. Ahora, la persona que no se controla también puede tener serios inconvenientes. La diabetes hasta puede derivar en la muerte del ser humano. Sí, vos tenés que pensar que lamentablemente 1 de cada 3 personas con diabetes va a tener algún trastorno de la agudeza visual o va a quedar ciego, que cada 30 segundos en el mundo alguien pierde un miembro, habitualmente el miembro inferior, es decir, una pierna, justamente por las amputaciones. ¿Por qué es lo más común eso, el tema de las amputaciones? En realidad, digamos, lo que se considera las enfermedades cardiovasculares, tanto el ACV como el infarto agudo de miocardio, como las amputaciones, van de la mano en la diabetes. ¿Por qué? Porque justamente la diabetes incrementa 4 veces el riesgo de tener estas enfermedades. Yo se lo explico a los pacientes de una manera que creo que es sencilla, es decir, si vos tenés azúcar y no te controlás, el azúcar es como si fuese un sarro que va tapando las cañerías, como le pasa al calefón, como le pasa a cualquier cañería de agua. Entonces, eso, sumado al colesterol alto, sumado a los triglicéridos altos, si la persona aparte es hipertensa, si no camina, si tiene estrés, todo eso termina por ser una bomba que termina por tapar las arterias se encargan justamente de llevar la sangre y por lo tanto oxigenar los tejidos, se tapan, no se oxigena el tejido, y eso no es ni más ni menos que el infarto o el ACV, si ocurre en el cerebro, el infarto si ocurre en el corazón y la amputación si ocurre en la pierna. Pablo, ¿Sí? ¿han aumentado los casos de diabetes en los niños? Sí, ha crecido exponencialmente, y esto tiene que ver también con el crecimiento desmesurado de el sobrepeso y la obesidad. En la Argentina nosotros tenemos un 50% de sobrepeso en los niños en edad escolar y un 25% de obesidad. Y ese es un factor fundamental que ha hecho crecer, ya te digo, exponencialmente el número de niños diabéticos, ¿no? ¿Y todo está asociado a la alimentación? Está asociado a varios factores. Uno que es inmodificable, que tiene que ver con la herencia,
lamentablemente eso no se puede modificar. El que ya viene para ser diabético, tarde o temprano, si no toma determinadas alternativas, va a ser diabético. Entonces la herencia es fundamental. Es como yo siempre digo, la herencia lo que hace es cargar el arma, y después aparecen los factores desencadenantes. Los factores desencadenantes, justamente uno de ellos es la obesidad, y que tiene que ver, como vos bien decías, con comer cualquier cosa, el destiempo por ahí que tenemos los padres muchas veces, el no crear hábitos saludables en los niños, que coman fruta, que coman verdura, que no coman tanta comida chatarra, tantas papitas fritas, tantas hamburguesas, tantas salchichas, tanta papa, tanto camote, que coman más verduras de hoja verde y frutas, sobre todo se hace hincapié en eso, porque no nos olvidemos que en realidad la nutrición empieza en la casa, se va formando en la escuela y termina de formarse en la sociedad, de manera tal de que somos de donde venimos, es decir, venimos de la casa con esa nutrición y eso es lo que aprendemos. La diabetes se trata pero no se cura. No. La diabetes es una enfermedad que es hoy incurable, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que cuando aparece es para toda la vida, pero como vos bien dijiste y lo comentamos recién, un tratamiento adecuado, un control adecuado no te genera ningún tipo de problema y uno puede tener una vida absolutamente normal. Pablo, no sé si ha quedado algo por ahí porque podríamos seguir hablando durante mucho más tiempo. La idea es Seguro. que la gente tome conciencia. Yo creo que acá también, no sé si se hace, lo desconozco, pero digo, en algún momento en las escuelas se intentó aplicar lo de la merienda saludable, poco resultado ha dado, creo yo, pero digo, sería importante, ¿no?, tener un control riguroso en las escuelas para determinar si hay alumnos que tienen la enfermedad y por ahí sus padres lo desconocen, y concientizar acerca de los factores de riesgo y de la alimentación que deben tener desde la casa, porque vos marcás, esto viene desde la casa. Absolutamente. Ahí hay digamos, varias cosas, varios puntos de encuentro, ¿no?, que uno debería tener, ¿no? Entre ellos el tema de la situación económica, ¿no? No, digamos, muchas veces las escuelas tratan de hacer el esfuerzo, pero bueno, cuando llegan a la casa lo que hay para comer es lo que hay para comer, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, realmente no es una enfermedad, si bien no es una enfermedad, digamos, donde uno tiene que hacer grandes gastos, pero bueno, por ahí a veces la situación económica no ayuda a comprar determinadas cosas, que por ahí puede estar muy cara, el caso del tomate, etcétera, que son cosas que, bueno, por ahí eso no lo podemos combatir. Sí, sería muy bueno que de una vez por todas hubiese en todas las escuelas el tema no solamente de una merienda saludable, como suele ocurrir en la mayoría de las escuelas, sino que, bueno, charlas de concientización a padres, a los chicos. No te olvides que, digamos, a ver, entonces, como yo te digo, hay muchos puntos de encuentro y muchas cosas para discutir más allá de esto. No te olvides que muchas veces, en el caso de algunas escuelas, los chicos la única comida o la comida principal que hacen es esa. Entonces, vos te encontrás en este dilema de si hago una alimentación saludable para que no aumente de peso, o le doy muchas calorías porque sé que es la única comida que van a hacer en el día. Entonces, bueno, ya te digo, hay muchos puntos de encuentro. Yo creo que bueno, que a medida que si Dios quiere y en algún momento el país repunte y todo, creo que las políticas deberían estar orientadas, porque la diabetes, al igual que cualquier otra enfermedad que causa la obesidad, porque la obesidad está asociada a cánceres, está asociada a enfermedades cardiovasculares, como habíamos dicho, y a un montón de otras cosas, termina por reventar cualquier sistema de salud, ya sea sistema de salud pago o el hospital público. Entonces, realmente debería ser inteligente poder utilizar los conocimientos que se tienen para justamente tratar de evitar y no para gastar la plata en tratamientos, ¿no? Por último, Pablo, si yo desconozco que puedo tener diabetes, pero me quiero hacer el control, voy al hospital o a un laboratorio, pero al hospital, para que la mayoría de la gente por ahí que no está mutualizada o carece de recursos, se pueda hacer el estudio. Llego al hospital y ¿qué debo consultar?
¿Cómo debo pedir que me hagan un estudio para descartar si tengo diabetes? En el hospital funcionan los consultorios de médicos clínicos y los consultorios de los médicos de familia, y simplemente lo único que tienen que decirle al médico: quiero saber si tengo diabetes. Simplemente eso, y el médico automáticamente le hace el pedido. No hace falta ni un cuestionario, simplemente ir, decir: quiero saber si soy diabético, quiero que me hagan una prueba para saber si soy diabético, y se hacen, ambos estudios se hacen en el hospital desde hace mucho tiempo, así que no tienen absolutamente ningún tipo de problema, nunca hay faltante reactivo, realmente eso es común de todos los días, así que en eso digamos, no es tan difícil. Simplemente acercarse, pedirse un turno, hacerse ver con un médico clínico, un médico de familia, y decirle que quiere saber si es diabético o no es diabético. Simplemente eso. Bueno, te agradecemos mucho. Siempre Por favor. cada vez que hay un cambio de gobierno o algún movimiento así político se menciona tu nombre como probable director del Hospital Saporiti. Ahora hay un recambio de autoridades, o no, pero digo, otra vez está ahí dando vuelta tu nombre. Esperemos que algún día se pueda concretar esto, porque cada vez que ha sucedido de que se te menciona, muchos empleados del hospital, profesionales, también enfermeros o administrativos del Saporiti, te tienen muy buen concepto y están atentos a que en algún momento se pueda cumplir aquello que alguna vez fue efímero. Así que te agradezco mucho y desde acá alentamos a que algún día se te tenga en cuenta para llegar a ese cargo, porque sería realmente muy interesante. Bueno, te agradezco mucho, la verdad que me enorgullece eso que me decís, y bueno, te agradezco realmente las palabras. Puede ser, vos sabés que para mí es un anhelo, un sueño, y puede ser que algún día se pueda dar. Yo creo que uno puede aportarle mucho al hospital. Te agradezco muchísimo y gracias por la invitación, ha sido muy importante para mí. Bueno, te mando un abrazo, gracias Pablo. Gracias, igualmente, un abrazo fuerte. Hasta luego. Pablo Campos, que es médico clínico, especialista en nutrición y diabetes, una enfermedad que se puede curar y que no se puede curar, que se puede tratar y que no se cura, para decirlo correctamente, y que hay una gran cantidad de niños que hoy tienen diabetes, que son insulino dependientes, pero todo está asociado a la alimentación en casa.